un coche destrozado en Suzuka, acusaciones de conspiración, y dos pilotos que convirtieron la Fórmula 1 en una guerra personal. Ayrton Senna y Alain Prost, compañeros de equipo que se odiaban, dominaban el campeonato de 1989 cuando todo estalló. Estaba en juego el título mundial. Pero lo que sucedió ese día en Japón fue más allá de una simple colisión. Esta es la historia de la rivalidad más intensa que el deporte haya visto, donde la línea entre la pasión y la obsesión se desvaneció por completo. La rivalidad más brutal en la historia de la Fórmula 1 se forjó entre dos pilotos excepcionales con filosofías totalmente opuestas. Ayrton Senna, el piloto brasileño, revolucionó la F1 con un estilo de conducción agresivo y una mentalidad implacable. Su velocidad natural y capacidad para extraer el máximo rendimiento en clasificación lo convirtieron en un fenómeno inmediato. Su ascenso meteórico desde las categorías inferiores hasta la F1 estuvo marcado por actuaciones brillantes que demostraban su talento extraordinario. Riccardo Patrese continua a remare, cercando di ottenere il meglio, espremendo questo mezzo, ma diciamo pure che i risultati sono scarsi e ripieni. Alain Prost representaba el polo opuesto. Conocido como el profesor por su enfoque metódico y calculador, el francés había construido su legado en McLaren a base de inteligencia estratégica y consistencia. Con 3 campeonatos mundiales en su haber, Prost dominaba el arte de ganar carreras minimizando riesgos y maximizando puntos. La temporada 1988 marcó un punto de inflexión cuando McLaren decidió juntar a estas dos fuerzas en el mismo equipo. El McLaren MP4 demostró ser prácticamente imbatible, ganando 15 de 16 carreras esa temporada. La tensión entre ambos pilotos permaneció contenida inicialmente, hasta el Gran Premio de Portugal en Estoril. Allí, Senna realizó una maniobra defensiva extremadamente agresiva contra Prost, cerrándolo de manera peligrosa cuando intentaba adelantarlo. Este incidente, considerado relativamente menor para los estándares actuales, cruzó una línea invisible en la relación entre ambos pilotos. Las diferencias de personalidad comenzaron a hacerse más evidentes con cada carrera. Lo que comenzó como una rivalidad deportiva en Estoril se transformaría en una batalla que sacudiría los cimientos de la F1, alcanzando su punto más álgido en ese fatídico día en Suzuka 1989. La temporada 1989 intensificó la rivalidad entre Senna y Prost hasta niveles insostenibles. El punto de quiebra llegó en Imola, donde Senna rompió un acuerdo previo con Prost de no adelantarse en la primera curva después de la largada. Esta traición, como la consideró Prost, desató una serie de acontecimientos que transformaron la rivalidad deportiva en una guerra abierta dentro del equipo. Las tensiones se magnificaron cuando Prost, cada vez más escéptico sobre la igualdad del equipamiento, firmó secretamente un contrato con Ferrari para la siguiente temporada. La brecha en clasificación de 1.7 segundos a favor de Senna solo profundizó sus sospechas, aunque los problemas técnicos recurrentes de Senna en posiciones de liderato sugerían que ambos sufrían contratiempos similares. El ambiente en el garaje de McLaren se volvió tóxico. Ron Dennis, director del equipo, se encontró en medio de una batalla que amenazaba con dividir al equipo campeón. Los mecánicos comenzaron a tomar bandos, y los rumores de favoritismo circulaban constantemente en el paddock. Llegando a Suzuka, las matemáticas del campeonato eran claras. Prost lideraba con 76 puntos contra 60 de Senna. Para el brasileño, la ecuación era simple pero desafiante, necesitaba ganar las dos últimas carreras para tener alguna posibilidad de retener su título mundial. Prost, por su parte, solo necesitaba mantener a Senna a raya. La clasificación en Suzuka marcó un punto crucial. Senna demostró su supremacía en velocidad pura con una vuelta extraordinaria, superando a Prost por 1.7 segundos. Sin embargo, el francés tenía un plan. Consciente de la superioridad del McLaren sobre el resto del campo, Prost realizó una modificación secreta antes de la carrera, ordenó remover el gurney flap de su alerón trasero. Esta decisión, oculta a Senna, sacrificaba carga aerodinámica por velocidad en recta, una estrategia que resultaría determinante en las siguientes horas. El 22 de octubre de 1989, el Gran Premio de Japón se convirtió en el escenario de uno de los momentos más controvertidos en la historia de la Fórmula 1. La modificación secreta de Prost dio sus frutos inmediatamente, desde la línea más limpia de la parrilla. El francés realizó una salida perfecta que neutralizó la ventaja de la pole position de Senna. El brasileño, luchando con la tracción en el lado sucio, apenas logró mantener el segundo lugar ante el ataque de Berger. Durante la primera mitad de la carrera, Prost demostró por qué lo llamaban el profesor. Con una configuración optimizada para la carrera, estableció vueltas rápidas consistentes y construyó una ventaja de 6 segundos.
Una parada en boxes lenta costó a Senna otros 2 segundos preciosos, pero los neumáticos frescos cambiaron el equilibrio de poder. Vuelta tras vuelta, Senna recortó la ventaja con una intensidad implacable. En la vuelta 40, finalmente alcanzó a Prost. Durante 5 vueltas, la brecha se mantuvo en aproximadamente 1 segundo, con Prost dominando en las rectas gracias a su menor resistencia aerodinámica, mientras Senna era superior en las curvas con su mayor carga aerodinámica. En la vuelta 47, todo explotó. Senna, aprovechando su velocidad en curvas, se mantuvo pegado a Prost a través de la curva Spoon y la temida 130º. Al aproximarse a la chicane, el brasileño vio una oportunidad y se lanzó por el interior. Prost, que había advertido a Ron Dennis que no dejaría la puerta abierta nunca más, cerró la trayectoria. El contacto fue inevitable. Los dos McLaren se deslizaron hasta detenerse en la escapatoria. Prost abandonó su coche inmediatamente, creyendo que el campeonato estaba asegurado. Pero Senna no se rindió. Pidió a los comisarios que empujaran su coche, y usando el impulso, logró reencender el motor. A pesar de tener el alerón delantero dañado, regresó a boxes, cambió el morro, y en una demostración de pilotaje extraordinario, adelantó a Nannini para cruzar la línea de meta primero. Sin embargo, la victoria duraría poco. Los comisarios, en una decisión controvertida, descalificaron a Senna por recibir ayuda externa y no completar la chicane en su totalidad. La victoria pasó a manos de Nannini, y con ella, el campeonato mundial a Alain Prost. La descalificación de Senna desató una tormenta política que sacudiría la F1 durante meses. Los comisarios justificaron su decisión argumentando que el brasileño no completó el circuito al cortar la chicane, ignorando que permaneció detenido mucho más tiempo del que cualquier ventaja hubiera proporcionado. La reacción en el paddock fue inmediata, mientras algunos defendían la decisión técnica, otros la consideraban exageradamente severa. Senna acusó directamente al presidente de FISA, Jean-Marie Balestre, de manipular el campeonato a favor de su compatriota Prost. Aunque Balestre y los comisarios negaron su participación en la decisión, la sombra de la duda persistió. McLaren, bajo el liderazgo de Ron Dennis, apeló la decisión, no para defender a Senna sobre Prost, sino por la pérdida de la victoria, los puntos y el dinero de premios y patrocinadores. La audiencia en París resultó devastadora. No solo confirmaron la descalificación, sino que además impusieron a Senna una multa de $100.000 y una suspensión condicional de 6 meses, etiquetándolo como piloto peligroso. La controversia casi le cuesta su licencia para competir en 1990. El incidente transformó la F1 de manera permanente. Las reglas sobre maniobras defensivas y la gestión de incidentes en pista se revisaron exhaustivamente. La rivalidad Senna-Prost se convirtió en el estándar contra el cual se miden todas las rivalidades posteriores en el deporte, influyendo en cómo se manejan las tensiones entre compañeros de equipo. Con el paso de los años, la relación entre Senna y Prost evolucionó. El respeto mutuo finalmente emergió, aunque trágicamente tarde. Después del retiro de Prost, ambos pilotos comenzaron a reconocer públicamente sus respectivas grandezas. Las reflexiones posteriores de Prost sobre su rivalidad revelaron una admiración genuina por la determinación y el talento de Senna, mientras que el brasileño llegó a apreciar la astucia y la inteligencia de su antiguo rival. 30 años después, la rivalidad entre Senna y Prost permanece como un capítulo fundamental en la historia de la Fórmula 1. Los expertos coinciden en que el incidente de Suzuka marcó un antes y un después, no solo por la controversia deportiva sino por cómo expuso las complejidades políticas del deporte. Testigos presenciales de aquella época, desde mecánicos hasta periodistas, siguen aportando nuevas perspectivas que enriquecen la comprensión de este periodo crucial. El deporte extrajo lecciones vitales de esta rivalidad. La Fórmula 1 aprendió la importancia de establecer reglas claras y consistentes para el manejo de incidentes. En pista, los equipos, por su parte, desarrollaron mejores estrategias para gestionar la competencia interna entre pilotos. McLaren, en particular, estableció protocolos más estrictos para evitar que las rivalidades entre compañeros de equipo escalaran a niveles destructivos. El tiempo eventualmente suavizó las tensiones. Prost y Senna se reencontraron años después con una madurez renovada. El francés llegó a comentar carreras junto a Senna en el podio, compartiendo momentos que parecían impensables durante su época más conflictiva. La tragedia de Imola en el 94 dio un giro devastador a la historia, con Prost actuando como uno de los portadores del féretro de Senna, un gesto que simbolizó la reconciliación final entre estos dos gigantes del automovilismo. Sus carreras siguieron caminos distintos después de 1989. Prost conquistó su 4º título mundial con Williams, mientras Senna continuó demostrando su brillantez en McLaren. Sin embargo, sus nombres quedaron eternamente ligados, trascendiendo sus logros individuales. El legado de esta rivalidad sigue influyendo en la F1 moderna. Las nuevas generaciones de pilotos estudian este periodo como un manual de lo que hacer y no hacer en las batallas por el campeonato. La intensidad de su rivalidad estableció un estándar contra el cual se miden todas las competencias posteriores, recordándonos que la verdadera grandeza en el deporte a menudo surge del choque entre fuerzas opuestas pero igualmente extraordinarias.
La historia de Senna y Prost no es solo una narrativa de conflicto, sino un testimonio del poder transformador de la competencia en su forma más pura y descarnada. La rivalidad entre Senna y Prost redefinió lo que significa competir al más alto nivel. Lo que comenzó como una batalla por el título de 1989 se convirtió en una historia legendaria que sigue cautivando a nuevas generaciones de aficionados. Más que una simple rivalidad deportiva, fue un choque de filosofías, personalidades y destinos que cambió la Fórmula 1 para siempre. Si te apasionan las historias más intensas del automovilismo, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.